Buenos días a todos. Qué alegría verles aquí en la casa del Señor. Espero que estén bien descansados. Dios nos dio una hora extra de sueño esta noche. Espero que la aprovechasen. Permítanme pedirles, por favor, que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer juntos el versículo lema que hemos adoptado en este año. Eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 68. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Seguimos en esta serie de mensajes que hemos estado mirando en este año. He tratado este año de hacer algo que normalmente no hago. Normalmente voy predicando a través de un libro de la Biblia, pero este año decidí que íbamos a mirar un repaso general a la Biblia completa y estamos cerca de terminar esta serie de mensajes. He titulado la serie El Gran Rescate, porque estoy convencido de que el mensaje de la Biblia es un mensaje de que Dios está buscando encontrarnos por medio del mensaje de la Biblia. Hemos terminado ya con todo el Antiguo Testamento, todos los libros bíblicos, los 39 libros bíblicos que se escribieron antes del nacimiento de Jesús, y ahora hemos entrado en el Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros, hemos mirado un par de mensajes de esos libros que nos cuentan de la vida y el ministerio de Jesús, las enseñanzas y las cosas que Jesús hizo, los evangelios. Y ahora el siguiente libro que encontramos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, es un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Entramos en el periodo después de ya que Jesús ha tenido su vida, su ministerio, murió en la cruz por los pecados del mundo, resucitó al tercer día y regresó a la diestra del Padre, y ahora se inicia la época de la Iglesia, una época que continúa hasta el día de hoy, 2000 años más tarde. Estamos en la última era de la historia humana, la era de la Iglesia, y lo único que queda por concluir es que llegue el día de la aparición de Jesús, todo ojo lo verá, habrá juicio final, nuevos cielos, nueva tierra, vida eterna y muerte eterna, basado en lo que hemos hecho con Jesús. Pero estamos en este último periodo, y esta es la etapa que quizá debiera importarnos mucho a nosotros, porque ahora no estamos simplemente hablando de historia, estamos hablando de la historia de la cual nosotros formamos parte. La Iglesia es lo que somos nosotros hoy. Así que hemos entrado en y solo hay un libro de la Biblia que nos cuenta esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera gran cosa que hizo Jesús después de que resucitó fue establecer la Iglesia. Y espero que ustedes entiendan que la Iglesia no es un edificio. La palabra iglesia la tomamos a través del griego, eclesía, y quiere decir agrupación de gente, congregación, gente agrupada junta, y lo hemos llegado a usar para hablar de un edificio porque simplemente hoy en día nos reunimos en edificios. Pero cuando empezó la iglesia no tenían edificios, se reunían en casas, y lo que hacía que la iglesia fue simplemente que había seguidores de Jesús que estaban reunidos juntos. Eso es lo que es la iglesia. Representa la iglesia no un edificio, sino una vida compartida, una vida vivida en comunidad como pueblo de Dios. Y hay este libro de la Biblia que nos habla de los primeros años en la vida de la iglesia. Ese período inmediatamente posterior a la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Así que vamos a mirar hoy en este libro de los Hechos qué nos dice acerca de la Iglesia, y vamos a ver si descubrimos algo de lo que debemos ser nosotros hoy juntos, congregados como seguidores de Jesús. He titulado el mensaje de hoy La Iglesia, misión y poder. Y estamos leyendo simplemente los primeros 14 versículos que abren el libro de los Hechos. Empezamos en el versículo 1. Escribí el primer relato, o Teófilo, acerca de todo lo que Jesús comenzó tanto a hacer como a enseñar. Es curioso cómo Lucas describe lo que está escribiendo en este libro, porque
te darás cuenta que está haciendo referencia a un relato anterior que ha escrito. ¿Alguien sabe cuál es el libro anterior al libro de los Hechos que escribió Lucas? Les he dado una pista muy grande, ¿no? El Evangelio de Lucas. El primer escrito que él hizo, y comienza también ese primer libro dirigiéndose a Teófilo. Parece que este Teófilo era un patrón, una persona que le había contratado a Lucas y estaba pagándole para que él hiciese la investigación y hablase con gente y se informase bien para darle un informe y le escribiese este libro acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Y Lucas hace eso, reúne los datos que la comunidad cristiana ha dado, y hay muchas partes del relato de Lucas que coinciden muy cercanamente con lo que vemos en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Pero también Lucas ha hecho investigación, ha hablado con personas y nos cuenta cosas que ningún otro autor bíblico nos cuenta detalles del nacimiento de Jesús. O sea que obviamente él ha entrevistado a María y sabe detalles específicos acerca de ese nacimiento. Él es el único que nos cuenta de que en la noche en que nació lo tuvieron que poner en un pesebre allí en Belén. Él es el único que nos dice que esa misma noche Dios avisó a ángeles y los envió para anunciar a unos pastores que estaban ahí de noche cuidando sus rebaños, y ellos vienen a adorar al recién nacido Jesús. Él es el único que nos cuenta detalles de cuando lo llevan al templo y todo ese tipo de cosas. Así que Teófilo es el que está patrocinando a Lucas en esta labor de escribir. Entonces el primer relato cuenta y él dice, que te conté en el primer relato, en lo que nosotros hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, te conté acerca de todo lo que Jesús comenzó tanto a hacer como a enseñar. Es curioso que lo diga de esa forma, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, cuando acabamos con el Evangelio de Lucas, Jesús ya se ha marchado. Ha regresado a la diestra del Padre. O sea, ya no hay nada más que contar de lo que Jesús está haciendo y enseñando, ¿no? Pero obviamente si dice, te conté de lo que comenzó a hacer y enseñar, es que quiere decir que Jesús siguió haciendo cosas y enseñando. El libro de los Hechos es el relato de la enseñanza y la actividad continuada de Jesús. Solo que ahora Jesús está obrando de una forma diferente. En vez de obrar aquí físicamente en la carne, está obrando por medio de la iglesia. Está obrando por medio de los que han puesto su fe en Él. Y una de las formas en que se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento es que somos el cuerpo de Cristo. Y por medio de nosotros, Cristo está realizando su labor en esta tierra y está haciendo y enseñando todavía hasta el día de hoy, 2000 años más tarde. Hay una continuación de la actividad y la enseñanza de Jesús. Seguimos, versículo 2. Lo que Jesús comenzó tanto a hacer como a enseñar, hasta el día en que, después de haber dado órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, fue levantado, a quienes también se presentó vivo después de su sufrimiento, con muchas pruebas a lo largo de 40 días, siendo visto por ellos y hablando cosas acerca del reino de Dios. Ahora empieza a describir qué es lo que hizo Jesús después de su resurrección. Hubo un periodo de 40 días después de que Jesús resucitó de entre los muertos, antes de que Él regresase, ascendiese y regresase a la diestra del Padre. 40 días. Y Lucas nos dice lo que Jesús estaba haciendo durante esos 40 días. Él dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Quiero recordarles a los que decimos que seguimos a Jesús, que Jesús no da sugerencias, Jesús da órdenes. Jesús, si de verdad decimos que es Señor, de verdad decimos que es Rey, entonces lo que nos corresponde a nosotros como súbditos del Rey de Reyes es seguir sus órdenes. A veces los que decimos seguir a Jesús tratamos lo que Jesús nos dice más como sugerencias que como órdenes.
Si me apetece lo hago, si no, ¿qué más da? Pero Lucas es muy claro. Jesús le mandó cosas a los apóstoles, les dio órdenes específicas por medio del Espíritu Santo de Dios. Jesús tiene órdenes que espera ver realizadas en nuestras vidas. Y nos corresponde a nosotros rendirnos a su señorío y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Dice que también se presentó vivo a ellos después de su sufrimiento y que les dio muchas pruebas, evidencias convincentes. Démonos cuenta de que cuando Jesús muere en la cruz, sus discípulos todos salen corriendo asustados. Y mira que ellos le habían visto levantar a los muertos, le habían visto alimentar con 5 panes y 2 peces a toda una multitud de miles de personas, le habían visto calmar el viento y la tempestad y habían visto una autoridad increíble, pero aún así cuando aparecieron los soldados y arrestaron a Jesús, salieron todos corriendo, aterrados, atemorizados. Ahora, después de su resurrección, Jesús se presenta vivo a los que le han seguido y les demuestra vez tras vez de forma muy convincente que esto no es una alucinación, que esto no es una cosa que uno piensa que vio. A lo mejor uno está en un momento de crisis emocional y en un momento muy extremo puede pensar que ha visto algo que a lo mejor luego resulta no ser así. Pero piensa, Jesús estuvo 40 días con los discípulos, 40 días. Y les dio evidencias claras de que era Él y de que había resucitado. Y te darás cuenta, después de esto, esos mismos discípulos que salieron corriendo, asustados cuando los romanos vinieron, en cuestión de un par de meses, se van a enfrentar a los mismos que hicieron matar a Jesús, al Sanedrín judío en Jerusalén. Se van a enfrentar a ellos y les van a decir claramente: habéis asesinado al autor de la vida. Y sin temor ninguno, porque ya estaban tan convencidos de que Jesús estaba vivo y de que había derrotado el pecado y la muerte, y ya no hay nada que temer, no hay nada que te pueda hacer nadie, porque si estás en las manos de Jesús, no hay nadie que puede quitarte la vida. Tu vida está eternamente asegurada por Él. Y si te mueres aquí, da igual. Tienes una eternidad garantizada. No pierdes nada. Y podemos vivir la vida sin temor. Y la muerte no gobierna sobre nosotros por lo que Jesús ha hecho. Porque Él se presenta con pruebas convincentes. Hay quien piensa que la fe es abandonar el raciocinio, que es pensar en un ojalá. Yo creo en Jesús porque, bueno, voy a creer en algo. ¿Sabes? No creemos esto de ninguna otra persona. Hay muchas personas que han vivido a lo largo de la historia humana y se escriben todo tipo de tonterías y cosas acerca de ellos, y no nos creemos las cosas que contaban los griegos de sus dioses y de las cosas de Hércules y todo esto. Pensamos, todo eso son patrañas, son cuentos inventados. Pero ¿por qué hasta el día de hoy, a través de todo el mundo, la gente está convencida de que este Jesús hizo exactamente lo que estos libros que se escribieron hace 2000 años nos dicen? Porque Jesús se presenta en nuestras vidas con pruebas convincentes. Yo creo en Jesús no porque la Biblia me habla de Él. Yo creo en Jesús porque Él un día entró en mi corazón y lo cambió todo. Y no hay nadie que me pueda convencer que eso no pasó. Porque es una realidad innegable. Yo no soy quien era. Y solo puedo explicarlo, que fue Jesús el que lo hizo. Y creemos en Jesús, le seguimos y le obedecemos, porque Él se presenta en nuestras vidas de forma clara. En cada una de nuestras vidas de forma diferente y única. Pero hace evidente su presencia en nuestras vidas.
a lo largo de 40 días estuvo con los discípulos, no solamente siendo visto por ellos, sino estuvieron conversando. ¿Y cuál era el tema de conversación? Acerca del reino de Dios. A veces pienso que la iglesia está un poco descarrilada, porque el tema de conversación continuo entre nosotros a veces yo diría no es el reino de Dios. No estamos continuamente hablando de qué es lo que Dios está haciendo en el mundo, qué es lo que está haciendo en mi familia, qué es lo que está haciendo en esta ciudad y cómo yo me hago parte de lo que Dios está haciendo, cómo participo en el reino de Dios. Nos importa mucho más el pequeño reino que estoy construyendo yo, mi pequeño castillo que me estoy edificando, la vida que estoy erigiendo yo y levantando. Eso es lo que me importa a mí, y lo que quiero que Dios haga es que Él venga a ayudarme a mí con mi reino. Y hay quien tiene la osadía de pensar que la fe te da la autoridad de mandarle a Dios, de decirle a Dios lo que tiene que hacer por ti. El trabajo de Dios no es estar sirviéndote a ti. Tú eres el súbdito, Él es el rey. Y lo que debe dominar nuestra mente y nuestra conversación como seguidores de Jesús es el reino de Dios. No lo que yo quiero, no lo que a mí me apetece, no las cosas que yo estoy tratando de lograr o construir con mi vida. Jesús se pegó 40 días hablando de lo mismo que estuvo hablando durante su ministerio público. Y el contenido de esa enseñanza lo tenemos en los 4 evangelios. Si lees los 4 evangelios te darás cuenta de que Jesús continuamente está hablando del reino de Dios, el reino de los cielos. Y cuenta parábolas y cuenta historias y explica esto es lo que es el reino de Dios, y sigue vez tras vez y se pega los 40 días después de su resurrección hablándole a los discípulos de lo mismo. Y ese tiene que ser el tema de conversación del pueblo de Dios, el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este mundo? ¿Y qué parte me toca a mí? Tantas veces reducimos a Dios a un asistente personal. Él es el que me va a ayudar a mí a lograr mis sueños. Él es el que va a hacer que yo pueda conseguir lo que yo quiero. Él va a garantizar mi buena salud. Él va a hacer todo esto por mí. Y el reino de Dios ni lo mencionamos. Pero nota que Jesús, en ese poco tiempo que estuvo después de la resurrección, antes de la ascensión, de lo que habló no fue de quién estaba enfermo, de qué trabajo querías, de qué situación tenías. Lo que él estaba hablando era el reino de Dios. Porque por fin, después de siglos de anunciar por medio de los profetas que Dios iba a enviar al Rey Eterno, quien iba a establecer el reino eterno de Dios en la tierra, por fin eso había sucedido. Y ahora el reino de Dios no es una promesa futura, es una realidad actual. Y los que siguen a Jesús tienen el sumo privilegio de vivir en ese reino, ya. Y experimentar el reinado del Rey de Reyes en nuestras vidas y en nuestros corazones. Versículo 4. Y compartiendo la mesa con ellos, les ordenó que no partiesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Literalmente, hay una forma de frase que se usaba en griego, eso que he traducido ahí, compartiendo la mesa con ellos, es literalmente compartir sal. Y es la idea de que estás sentado a la mesa, comiendo juntos y estáis pasando la sal, uno entre otro. La idea de que no simplemente que Jesús pasó tiempo con ellos, sino que se sentó a la mesa con ellos. Comieron juntos mientras hablaban del reino de Dios. Y les dio unas órdenes muy específicas en cuanto al reino de Dios.
Les está explicando, esto es el reino de Dios, y quiero que forméis parte de lo que estoy haciendo. Y ahora aquí vienen las órdenes prácticas y específicas. ¿Qué hacemos para participar en este reino de Dios y para seguir las órdenes del Rey de Reyes? Dice, no se marchen de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. La mayoría de los discípulos de Jesús eran de Galilea, pero se pasan 40 días en Jerusalén, que no es su ciudad donde viven. Y aún así, aún pasados esos 40 días en Jerusalén, Jesús les dice que se queden ahí, aguardando la promesa del Padre. Y ahora pasa Lucas a citar a Jesús hablando, la cual oísteis de mí, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa frase muy similar a eso es lo que Juan el Bautista le dijo a los que le seguían a él. En Lucas 1:16 o 36, no me acuerdo. El capítulo 1 de Lucas, los discípulos de Juan están siguiéndole y él habla de Jesús. Y les dice, yo os bautizo en agua, pero viene detrás de mí uno mayor que yo. Yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Jesús mismo le dice a los discípulos, les repite esa cosa. Y habla de una promesa del Padre. ¿Qué promesa del Padre estamos hablando? Creo que hay varios pasajes del Antiguo Testamento que nos dan esta promesa. En Isaías, el profeta Isaías, capítulo 32, dice, el palacio ha quedado abandonado, ha cesado el bullicio de la ciudad, la colina y la torre del centinela se han convertido en lugares arrasados para siempre, en lugares de retozo para los asnos monteses y prado para los rebaños, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se transforme en un campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque. Isaías usa imágenes de la naturaleza, de cosas secas convirtiéndose en cosas llenas de vida y usando eso para ilustrar la realidad de lo que va a cambiar cuando el Espíritu Santo nos sea concedido. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 habla de esta promesa. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Y en el capítulo siguiente de Ezequiel tiene una visión de un valle lleno de huesos secos. Más muerto que eso no puede estar alguien, ¿no? Ya te has quedado reducido no a un cadáver, sino a huesos. Y la pregunta de Dios es, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice a Dios, tú lo sabes, Señor. Y lo que acaba diciendo Dios es que voy a levantar, donde había solo muerte, voy a levantar un gran ejército mío. Y en Ezequiel 37:14 dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Joel habla también de esta promesa del Padre que los discípulos tenían que aguardar. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Jesús les dice, quédense en Jerusalén y esperen hasta que Dios dé lo que ha prometido, hasta que el Padre dé lo que ha prometido. Y como tantas veces sucede, Jesús está hablando de una cosa y los discípulos insisten en hablar de otra. Versículo 6. Así que cuando se hubieron reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿estás en este momento restaurando el reino a Israel?
toda la enseñanza de los maestros de la ley que precedía a Jesús estaban obsesionados con la llegada del Mesías y las promesas de que Dios iba a establecer el reino de Dios. Y los rabís les enseñaban qué es lo que eso significaba. Y les decían, eso significa que cuando venga el Mesías va a quitar de en medio a Roma. Y va a ser como cuando el rey David era el rey y todos los enemigos estaban derrotados a su alrededor, y el Mesías va a levantar a Israel y Israel va a gobernar el mundo bajo el reinado del Mesías. Esa era la esperanza que ellos tenían. Ellos pensaban que el reino de Dios era básicamente un reino humano que Dios iba a establecer con un líder en el pueblo de Israel, y que el Mesías sería ese líder político y militar. Y le preguntan, y tiene que ser frustrante para Jesús, después de enseñar tanto del reino de Dios, que todavía estén saltando con lo mismo. ¿Ahora, Señor? ¿Ahora quitamos de en medio a Roma? ¿Ahora tomamos armas y retomamos la tierra? Pero Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre ha establecido por su propia autoridad. Jesús, como tantas veces, cuando preguntamos tonterías, ni siquiera realmente responde. No les dice ni sí ni no. Dice, mira, esto no te atañe a ti. Esto no es asunto tuyo. Yo te he pedido que tomes armas. Yo te he pedido que hagas algo contra Roma. No. Te he dado instrucciones, ¿no? Y las instrucciones que te he dado tienen algo que ver con eso. No. Pues entonces, ¿por qué estás hablando de eso? No os toca a vosotros. El Padre, Dios, es el que gobierna todo, y Él tiene sus planes, y Él interpreta los tiempos y las estaciones y las ocasiones y los momentos en los que Dios va a intervenir en la actividad en este mundo y va a dar forma a la historia humana. Dios es el que orquesta todo eso. No nos toca a nosotros estar especulando de estas grandes cosas, cómo Dios va a maniobrar y manejar el mundo. Y lo que me mata a mí es que 2000 años más tarde todavía hay muchísimas personas que se dedican precisamente a tratar de descifrar lo que Jesús dijo que no nos toca a nosotros. Y escriben sus libros de interpretar las señales del fin del mundo y de ahora esta nación ha hecho no sé qué y esta nación ha hecho no sé cuál, y eso quiere decir, y están mirando toda la Biblia a ver dónde hay un código secreto escondido que nos desvela lo que el Padre está haciendo a nivel cósmico. Cuando Jesús dijo, no nos toca a nosotros. ¿Por qué tanta obsesión con esto? Porque preferimos fijarnos en lo que no nos toca que fijarnos en lo que nos toca. Preferimos tratar de perseguir esta cosa, y lee los libros que la gente escribe. Nunca se cumple lo que ellos predicen. El Padre nunca está haciendo lo que ellos dicen que está haciendo. Cuando se formó la Unión Europea, esto es no sé qué, no sé cuánto, esto es el fin de la... Bueno, y ahora ya no son 13, son más países, ya no encajan los números. Mira tú, que no acabó el mundo. Y venga una cosa, cada vez que hay un evento político, alguien salta por ahí, esto quiere decir, olvídate de eso, no te toca a ti hablar de eso. Sabemos que Jesús ha dicho que un día va a ser revelado y todo ojo le verá. Y en el día de su aparición habrá juicio. Los muertos y los vivos y los muertos compadecerán ante Él en juicio, y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Sabemos que ese día viene, pero ¿sabes lo que Jesús nos ha mandado? Que cuando llegue ese día nos encuentre haciendo lo que nos dijo que hiciéramos. Y lo que el Nuevo Testamento nos dice vez tras vez es que ese día va a llegar inesperadamente. Y lo que nos toca a nosotros no es descifrar cuándo va a pasar, sino que cuando suceda, Él nos encuentre no especulando acerca de cuándo va a suceder, sino haciendo lo que nos dijo que hiciéramos.
Olvídate de eso, de las especulaciones. No nos toca a nosotros y ya tenemos instrucciones. Deja que Dios haga lo que Dios hace y nosotros hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos nosotros, ¿no? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta las regiones más lejanas de la tierra. O sea, Jesús dice, esto no, y ahora dice, pero esto sí. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos va a llenar de poder. ¿Cuál es la evidencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hay mucha gente que se equivoca con esto. Piensan que la evidencia es que te pones a hablar un idioma que nadie entiende. O que vas por ahí sanando a gente. O que vas por ahí prediciendo el futuro como si fueras un augurero, un astrólogo. Como que eso es poder del Espíritu. Eso no es lo que dice Jesús. La evidencia de que estamos operando bajo el poder del Espíritu Santo es que somos testigos de Jesús. Que damos un testimonio claro y contundente y que el resultado de ese testimonio es que hay gente que no conoce a Jesús, que pasa del desconocimiento a rendirse a Él. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. He estado leyendo en estas últimas semanas los evangelios y me destacó las veces que Jesús dice, la gente viene pidiéndole señales y Jesús dice, olvídate, señal ninguna. La señal de Jonás, me voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Ahí tienes una señal. Pon tu fe en eso. Pero no me estés pidiendo que haga aquí cosas para impresionarte a ti. Y tanto veo eso en el mundo cristiano de hoy, que es nada más que pedir señales y milagros y pedir y pedir y pedir, como que Jesús tiene que demostrar algo. Cuando la verdadera evidencia del poder de Dios en nuestras vidas es que nuestras vidas atraen a otros a Jesús. Amén. Y si eso no está sucediendo, no me hables de tus milagros, no me hables de las lenguas que eres capaz de hablar, no me importa. Eso no vale para nada. ¿Cuántas vidas han sido transformadas eternamente porque tú estás en este mundo y el Espíritu Santo te ha usado para cambiar las vidas de los que te rodean? Eso es evidencia del poder de Dios. ¿Y dónde van a hacerlo? Empezarán donde están, en Jerusalén. Y la región entera de Judea, la región vecina de Samaria. Y bueno, seguimos hasta que llegamos a las regiones más lejanas de la tierra. Esto es importante de lo que Jesús nos dice. Nos responsabiliza de dar testimonio de Él, pero no podemos limitarnos a nuestro rinconcito. Hay quien dice, no, yo quiero iluminar el rinconcito donde yo estoy. Vale, ¿y qué pasa cuando ya esté iluminado ese rinconcito? Bueno, lo que dice Jesús es que te muevas un poquito al lado, que hay un lugar un poco oscuro aquí al lado. Ilumina ahí también. Y sigue haciendo eso hasta que no queden rincones oscuros en la tierra. Tantas veces pensamos que mi testimonio puedo limitarlo a la gente que a mí me interesa. Cuando Jesús claramente ha responsabilizado a la iglesia del mundo entero. Y antiguamente, el mundo en que vivían los cristianos, muchos vivían la vida entera sin nunca tener que predicarle a nadie que no fuera de su propia nacionalidad y hablase su propio idioma. Algún que otro misionero se iría por ahí a buscar. Pero hoy en día, las naciones extranjeras han venido aquí. Ustedes son testimonio de ello. Muchos de ustedes no empezaron su trayectoria aquí, ¿no? Pero aquí están. El mundo, Dios lo ha mezclado, es como que ha cogido el mundo y ha agitado y está todo el mundo esparcido por todos lados y cada seguidor de Cristo hoy en día se ve obligado a aprender a ser misionero. Porque el mundo nos rodea. Tenemos en nuestros vecindarios a personas de India, a personas de Asia, a personas de África, a personas de todos lados del mundo. Y nos toca ser testigos a todo el mundo.
Eso requiere un cambio de enfoque. En vez de pensar, ¿cuál es la gente que me gusta a mí? ¿Cuál es el contexto que me atrae a mí? ¿Dónde quiero yo estar moviéndome? Y me enfoco todo en eso. No, hay que enfocarse en quién necesito alcanzar con un testimonio acerca de Jesús. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, mientras le miraban, fue levantado y una nube lo elevó fuera de su vista. Y mientras ellos miraban al cielo, mientras él se iba, he aquí 2 hombres estaban junto a ellos, vestidos de blanco, y dijeron: hombres galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, el que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de esta manera, de la manera que lo visteis subir al cielo. Jesús les da instrucciones y es levantado. Y yo entiendo. Yo presencio algo así y es normal que me quede así un poco, jolín, ¿qué acabo de ver yo? Qué cosa más rara. Normal, ¿no? Pero Dios no los deja así. Mira, hay trabajo que hacer. Y ahí aparecen 2 vestidos de blanco. ¿Qué miráis? Ya se fue. Ya os digo lo que tenéis que hacer. Andando, que gerundio. Moveos. Y les dice que lo van a ver volver de la misma forma que lo han visto irse. Versículo 12. Luego regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Monte del Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, un par de millas. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Juan y Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos se dedicaban unánimes en la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los discípulos regresan. Van al lugar en el que se están quedando. Hay referencias bíblicas que tal vez estén quedándose en el aposento alto en una casa que le pertenecía a la madre de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero están allí, van al aposento alto donde se están quedando. Y dice que se dedicaban unánimes en la oración. Y que no eran solo los 11, y no eran solo varones, aunque en la vida religiosa judía habían segregado a los hombres de las mujeres. Los hombres y las mujeres no estudiaban en el mismo sitio, no aprendían en el mismo sitio. Los rabís no aceptaban a mujeres como discípulos suyos, aunque Jesús sí. Jesús rompió todo eso y desde el principio de la iglesia ellos entienden que lo hacen juntos. No es hombres por aquí, mujeres por allá, sino que todos juntos están buscando que Dios obre en sus vidas y que Dios les guíe. Dice que se dedicaron unánimes en oración. ¿Y sabes cuál era el propósito de esa oración? Te puedo decir lo que no estaban orando. No estaban orando porque habían echado una aplicación para un trabajo y esperaban cogerlo. No estaban orando porque les sacasen buena nota en el examen que iban a tener el día siguiente. No estaban orando porque su hijo iba a jugar un partido de fútbol y que ganase su equipo. No estaban orando por esas cosas. Estaban orando por la promesa del Padre. Dios, queremos hacer lo que nos has pedido que hagas y sabemos que sin ti no podemos. Necesitamos tu poder para ser testigos y para ser eficaces en dar testimonio de ti en este mundo. Así que Dios, por favor, danos tu espíritu y llénanos del poder necesario para hacer lo que quieres que hagamos. Esa era la oración que estaban haciendo y se comprometieron unos con otros y se dedicaron a ello. Pasaron 10 días reunidos en oración porque el Espíritu Santo cayó en Pentecostés. Jesús se va después de 40 días, Pentecostés es 50 días más tarde. 10 días juntos, orando, esperando la promesa del Padre. Y ahí estalló la iglesia, como conocemos la historia, ¿no? El Espíritu Santo cae sobre ellos en Pentecostés. Y les llena de poder y salen de ahí. ¿Saben lo que hacen? Dan testimonio de Jesús. Y gente de todo el mundo está ahí.
y oyen ese testimonio. ¿Sabes que hasta el día de hoy no sabemos quién fue el que primero trajo el Evangelio a la ciudad de Roma? Porque para cuando Pablo escribe la carta a los romanos ya hay varias iglesias en esa ciudad. Yo creo que fue Pentecostés. El momento en que la gente de Roma que estaba en Jerusalén en ese momento escuchó el Evangelio y regresaron y se fueron a todas partes llevando este testimonio de Jesús. Hace un par de años yo sentí que teníamos que hacer este tipo de oración. Y añadí a nuestro calendario semanal un tiempo de oración del reino lo llamamos. Y el propósito de este tiempo de oración no es intercesión, eso lo hacemos en nuestros grupos en casas, en los house to house, oramos, si hay enfermos, hay necesidades. Dios nos dice que intercedamos unos por otros y que le hagamos saber las necesidades que tenemos. No hay nada malo en ese tipo de oración y lo hacemos. Pero lo que no puede estar ausente de la iglesia es la oración por el poder del Espíritu para la obra que Dios tiene para nosotros. Y eso tiene que ser la oración fundamental. Con dolor les digo que llevo 2 años haciendo este tiempo de oración y a la mayoría de ustedes no los he visto ni una vez. Ni una vez, porque están muy ocupados, tienen muchas cosas que hacer, es entre semana. Hay cosas que nos ocupan en la vida y orar porque Dios haga su voluntad en nuestra vida y en nuestra iglesia no es suficientemente importante para hacer el hueco en la semana. Y a algunos de ustedes les he invitado personalmente más de una vez y no los he visto ni una vez. Queremos ver el reino de Dios entre nosotros. Queremos ver que Dios caiga con poder y haga de nuestras vidas algo glorioso. Como lo hizo en los primeros que se reunieron y pidieron ese poder. Pues hay que reunirse y perseverar unánimes, pidiéndole a Dios que lo haga. Y les reto a que dejen de vivir para sí mismos y empiecen a vivir para el reino de Dios. Y a que vengan y nos reunamos juntos y unánimes. Le supliquemos a Dios que obre con poder en nuestras vidas. Queremos ver a Dios transformar no solo mi vida, sino esta ciudad y este mundo. Pero tiene que ser importante. ¿O lo vamos a dejar? Lo vamos a dejar abandonado en nuestras vidas. No le vamos a dedicar tiempo ni esfuerzo ninguno. Y no se asusten, ya les he dicho, si vienen a este tiempo de oración, ¿quieres orar en español? Ora en el idioma que te apetezca. Dios te entiende. No hay excusa. Pero ven y oremos juntos. Pidamos a Dios que haga su reino una realidad en nuestras vidas y en nuestra ciudad. Y que nos dé el poder necesario para ser partícipes con Él en esa labor. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Es el libro de los Hechos una simple descripción de cosas que sucedieron con los cristianos estos de hace 2000 años, los eventos de su vida? En absoluto. Aquí tenemos registrado el establecimiento de la iglesia, esa misma iglesia que continúa hasta el día de hoy, de la cual nosotros hoy somos parte. La iglesia del Señor Jesucristo. Y si queremos entender a qué nos ha llamado Jesús como pueblo suyo, tenemos que estudiar y aprender lo que Él nos está instruyendo acerca de este reino de Dios. Y vemos en este pasaje 2 cosas vitales que tienen que formar parte de nuestra vida, de nuestra obediencia a Jesucristo. Tenemos que pedirle al Padre que nos dé el poder del Espíritu Santo para la obra, la tarea que nos ha encomendado. Y luego tenemos que estar dispuestos a ser testigos fieles suyos en un mundo que necesita oír de Jesús. Y no conformarnos con un rinconcito, sino con cualquier persona que Dios ponga en nuestro camino.
Y no vivir para nosotros mismos, sino vivir para nuestro Señor Jesús y para su reino. Vamos a cantar un canto ahora. Siempre tenemos en nuestros servicios un tiempo para responder a la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios está comunicándose con nosotros y nos está diciendo algo y a nosotros nos toca responder y decirle a Dios, ok, lo que tú me has dicho, voy a responderte con esto. Heme aquí, Señor. Haz de mí tu voluntad. Haz de mí un testigo con poder. Transforma mi vida, transforma este mundo, establece tu reino. Lo que sea que Dios ha puesto en tu corazón, mientras cantamos esta canción, el altar está abierto. Ven, arrodíllate y dile al Señor Jesús lo que Él necesita oír de tus labios. Si quieres que alguien ore por ti en esta mañana, yo voy a estar aquí al lado. Ven puedo orar por ti. Vamos a ponernos de pie. Ven mientras cantamos.